Buenas noches, damas y caballeros. En nombre de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, les damos la más cordial bienvenida a la charla titulada Medicina Aeroespacial, Origen y Evolución de una Ciencia Maravillosa, a cargo del doctor Rafael Lora. De inmediato procedo a ofrecer salutaciones a las personas que nos acompañan en la mesa de honor, quien preside el doctor José Rafael Espaillat, vicerrector de Gestión y Extensión. El doctor José Asilis Saiter, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. El doctor Roger Espaillat, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. El arquitecto Omar Rancier, decano de la Facultad de Arquitectura y Artes. El doctor Rafael Lora, charlista. A seguidas, vamos a escuchar las palabras de apertura a cargo del doctor José Asilis Saiter, quien tiene a su cargo la palabra de semblanza del doctor Rafael Lora. Muy buenas noches. La universidad, haciendo cumplir las misiones que le pertenecen, es decir, no solamente docencia, sino también investigación y docencia y extensión, ha creado una serie de mesas en las cuales diferentes áreas de la universidad participarían, no solamente en lo que corresponde a investigación, sino integrando diferentes estamentos de la sociedad para, de una manera conjunta, investigar los problemas que existen, buscar soluciones, plantearlos desde un punto de vista académico. Esto traería como consecuencia una mayor solidez y realmente es lo que le corresponde a las universidades, dar una trascendencia, es gestionar el conocimiento para que nosotros aprendamos a buscar nuestras propias soluciones. Este es el caso de esta mesa del aire y del espacio, en la cual tiene una serie de componentes. Se piensa no solamente en las mesas para discutir los diferentes problemas, sino también diseñar programas específicos para mejorar la formación de todos los que participen en esto, como licenciaturas, diplomados, cursos y talleres. Incluso se ha planteado ya, está en proyecto para crearse la Escuela de Aviación Aero UNPU Internacional. En el día de hoy, uno de estos temas es sobre medicina aeroespacial. No hay duda que para todos nosotros, la mayoría de nosotros, este es un tema todavía bastante, un poquito alto quizás, o un poco remoto, pero qué mejor que un doctor como el doctor Rafael Elías Lora Taveras, experto en el área, quien tiene mucho interés en desarrollar esta área de la medicina en el país. El doctor Rafael Elías Lora Taveras es médico especialista en medicina ocupacional y de aviación. Es egresado del Colegio Médico de Buenos Aires y del Instituto de Medicina Aeroespacial de Argentina, con posgrado en medicina aeroespacial en el Instituto de Medicina Aeroespacial CAMI de las Fuerzas Armadas en Oklahoma, Estados Unidos. Es graduado de la residencia de Military Flight Surgeon de la Escuela de Medicina de Aviación Militar del U.S. Army Fort Rucker en Alabama. Fundador del Departamento de Medicina Aeronáutica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, actualmente IDAC, o sea, Instituto. Fundador del Departamento de Medicina de Aviación Militar para el Ejército de la República Dominicana. Designado Senior Aviation Medical Examiner para la Federal Aviation Administration de los Estados Unidos desde 1997. Se ha desempeñado como experto en medicina de aviación para la OASI, asesor médico de aerolíneas y docente de cursos y seminarios de medicina de aviación y factores humanos. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran regulaciones aeromédicas para la República Dominicana, para la DGAC, actualmente IDAC, RAC 67, Manual de Medicina de Aviación Militar para el Ejército de República Dominicana y Manual para Requerimientos Psicofísicos para CODEPEL GTE. Les damos la bienvenida al doctor Rafael Lora.
y podemos bajarnos. El doctor hace tan amablemente de mí. Yo creo que nada más faltaron algunos títulos de los cuales yo me siento orgulloso. Soy un feliz esposo, feliz padre y feliz abuelo. Ese es uno de los mejores títulos que la vida me ha concedido. Bueno, esta noche yo siento más que un privilegio. Privilegio de estar aquí en esta universidad, en una institución como esta, un nivel educativo de primera, y no es por influenciar, sino que realmente la UFOA se ha colocado ya en el avance y en la primacía de la educación superior en la República Dominicana. Entonces, para mí llegar aquí es doblemente un privilegio. Privilegio porque es la primera vez que a nivel superior se habla de un tema como aviación, y este que nos concierne hoy, que es medicina aeroespacial. Así que yo deseo que por favor guarden sus preguntas. Creo que va a haber muchas, obviamente muy joven e inquieta, y otros también que somos un poco más maduros, donde está la experiencia, ¿verdad?, y la veteranía. Entonces, por favor, ya al final entonces vamos a tener un ciclo de preguntas para que todo lo que quieran puedan preguntar. Desde el principio, el ser humano vio en el espacio, cuando elevó su vista al cielo, vio la necesidad y el deseo imperante de volar. Se fijó en las aves, se fijó en las estrellas, y eso quizás fue lo que lo marcó a él, para que de ahí en adelante, millones de años después, entonces el ser humano pudiera remontarse en los cielos. El ser humano es un ser terrestre, no está diseñado para volar. Entonces el hombre tuvo, con su inteligencia y con la precocidad de seres humanos que tuvieron y diseñaron equipos para poder remontarse en los cielos y volar. Porque realmente nosotros vivimos en un medio ambiente que nos es favorable, pero el ambiente del espacio es un ambiente hostil. Aunque ya hay antecedentes en la historia de la humanidad sobre personas que pudieron volar por sí mismos, ahí donde encontramos las primeras señales de ese deseo imperante, esa inquietud que tenía el hombre. La tradición china habla de un emperador que escapó siendo un niño con un traje de ave y se remontó y escapó de sus captores, el emperador Shun, en el año 2100 y algo antes de Cristo. La mitología griega nos ofrece uno de sus ejemplos más interesantes, que fue el de Dédalo e Ícaro, dos arquitectos que construyeron el laberinto para el Minotauro, que era hijo de un rey de Creta. Era un hombre deforme, simplemente. La mitología lo pone como un hombre con cabeza de toro. Y entonces el rey Minos, para que no se corriera el secreto del laberinto, que nadie, porque él no quería que él saliera, esa bestia, y que nadie entrara, entonces los deja prisioneros en la isla de Creta, ellos dos. Y tiene que venir el invento de un arquitecto y dice, bueno, yo voy a construir ala, y la construye para él y su hijo, y la pega con cera, y le advierte a su hijo antes de salir volando: no vueles muy alto porque el sol te puede quemar las alas. El hijo Ícaro, joven, impetuoso, como son todos los jóvenes, fuimos todos así, no le hizo caso a su padre, se remonta en el cielo, se imagina que es un ave, que es un semidios, y ahí entonces ocurre la tragedia de que Ícaro cae al mar Egeo, y de ahí se llamó mar de Icaria. Pero lo curioso es que su nombre dio
cabida a un tipo de conducta en aviación, en psicología de aviación, que es el temperamento icariano. Es el temperamento de la osadía de los pilotos, que no respetan muchas veces sus limitaciones. El dios Apolo, dios griego, que con su carroza carga el sol todos los días, y los romanos, que tenían Mercurio, que era un ser alado. La Biblia está llena de seres alados también. Hay muchos seres alados. Elías se fue en una carroza de fuego, los ángeles que se aparecían eran alados, a los profetas, etcétera, etcétera. Había puntos de referencia para ese tipo de cosas, ¿no? Pero un hombre que fue fascinante del siglo XV fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que fue un gran inventor, dejó 170 bosquejos solamente de aviación, aparte de todos los inventos que él realizó. Uno de sus más grandes inventos fue un pequeño helicóptero, ese que ustedes ven allá en forma helicoidal, que él pudo hacerlo volar. Era pequeño, no era grande. Sin embargo, ese mismo bosquejo sirvió de estímulo para que en el año 1933 se diseñara el primer helicóptero. Miren qué fascinante, ¿no? Él también diseñó alas y un tipo de planeadores, y diseñó y se utilizó después el paracaídas. Fíjense qué interesante. Él experimentó también con globos y utilizaba aire caliente, aunque no los remontó muy alto porque tenía mucho miedo al aspecto de la altura con el aire caliente. Roger Bacon era un filósofo también, era un sacerdote jesuita, que lo interesante de él fue que hizo un tratado de navegación aérea. Y ese tratado sirvió para muchos después crear un instrumento de vuelo que era el propio balón. Él decía que el aire puede sostener algún objeto igual que el agua sostiene un bote. Pero él decía que ese objeto tenía que ser más liviano que el aire. Imagínense que es más liviano que el aire. Entonces tenemos que comenzar a dividir la etapa de la aviación en tres. Porque la historia de la aviación realmente no es la historia de la medicina de aviación. Pero es indudable que las dos han ido de la mano desde que comenzó la aviación. Los propios inventores de la aviación se dieron cuenta de que tenían limitaciones físicas que no podían vencer sin ayuda de un apoyo médico. Y así es como nace esta ciencia. Nosotros comenzamos con los globos. La primera etapa de los globos, un químico inglés en 1766, Henry Cavendish, descubrió el hidrógeno. Y se dio cuenta de que ese gas era más liviano que el aire. Pero lo que él descubre no lo usa él, sino que lo usaron más adelante, 20 años más tarde, lo que usaron los globos con hidrógeno. Los primeros globos que se utilizaron fueron con aire caliente. El aire calentado producía ese gas, y ese gas era que se guardaba en unos recipientes que lo hacían de lona, de lino, como fue en el caso de los Montgolfier, que son los creadores del globo aerostático. Esta gente lo que fabricaba era papel. Eran fabricantes de papel y comenzaron a hacer pequeños modelos con aire caliente, y así, haciendo pruebas y ensayos, ya en 1783 pudieron despegar un globo. Qué interesante que un fabricante de papel sea el que comience esto de aviación, porque la historia de la aviación tiene datos curiosos, sobre todo ¿no? Montgolfier son los reconocidos pioneros de lo que es la primera aviación. Luego, en ese mismo año, un médico, Pilate de Rosier, y el marqués de Arlandés, que era un militar, fueron los que realizaron el primer vuelo y recorrieron 8 kilómetros por encima de París en el año 1783.
aquí comienzan ya en esta etapa a sentirse los primeros problemas de aviación. La hipoxia, la disminución de la presión barométrica y la hipotermia, el frío. A medida que ascendemos, ocurren tres cosas importantes. Disminuye la presión parcial de oxígeno, hay menos oxígeno, por lo tanto más riesgo de hipoxia. Disminuye la presión barométrica, ocurre la hipobaria y los efectos fisiológicos sobre el cuerpo, y ocurre la hipotermia porque por cada cantidad de altitud tenemos menos temperatura. Las alturas son frías, no crean que va a haber calor igual que aquí, ¿no? Otro médico, en 1785, el doctor John Jeffrey y un experimentado científico, Blanchard, cruzaron el Canal de la Mancha. ¿Alguna vez hay alguien aquí que ha cruzado el Canal de la Mancha? Bueno, me dicen que sí. Imagínense en el año 1785 volar por el aire y cruzar de un lado a otro. Imagino el susto que fue para esa gente del otro lado, ver este globo en el cielo. Se narra que incluso le tiraron cosas, ¿no? Le tiraron de todo y lo picaron porque pensaron que era un demonio que venía volando por el cielo. Imagínense. Bueno, Pilates de Rosier no se cansa con el globo en aire caliente y entonces le pone hidrógeno a su próximo globo. Ya en 1785 explota y muere él y su acompañante. Y ese señor, Pilates Rosier, fue la primera víctima fatal de un accidente aéreo. Miren qué curioso fue eso, ¿no? Pero todavía, el doctor John Jeffrey realmente lo que quería saber qué es lo que pasaba allá arriba, qué se sentía. Había escuchado algunos efectos, pero no sabía realmente. Pero realmente no lo pudo experimentar porque no volaron lo suficiente como para sentirlo. Esto sí, Coxell y Gleiser, dos ingleses también, que eran experimentados en ascenso en globo, comenzaron a sentir todos los efectos de la altura. La falta de aire, se pusieron la cianosis, los labios morados, no se sentían las manos, sintieron un frío terrible. Uno de ellos pierde la conciencia hasta que Gleiser, casi perdiendo la conciencia, se eleva en el globo y con los dientes rompe la válvula para que salga el gas y comienza a descender porque ya iba por 9.000, casi 10.000 pies de altura. Y a esa altura ya no hay el suficiente oxígeno para que la vida sea compatible. Entonces ellos fueron los que comenzaron de verdad a describir todos esos efectos, pero no le llamaron hipoxia ni hipobaria todavía. ¿Qué pasa? El doctor Palmer, este hombre con sobradas razones es llamado el padre de la medicina de aviación, pero no fue piloto ni se montó nunca en un globo. Él, al observar lo que pasó con los anteriores, dijo, bueno, por aquí pasa algo. Eso tiene que haberse producido por un gas, por la falta de oxígeno. Y comienza a experimentar y hace un estudio profundo de la presión barométrica y lanza un tratado en 1878 que se llamó así mismo, Tratado sobre la presión barométrica. Y él comienza a describir todo lo que se produce, los efectos de los gases en el cuerpo, el envenenamiento por oxígeno y todo lo que la presión barométrica disminuida produce a nivel del cuerpo y el organismo. Este señor realmente se ganó su título porque él mismo diseñó una cámara de presión barométrica, donde él, practicando él y después colocando personas, llevó la presión que había a nivel de diferentes alturas en esa cámara. Y ahí entonces comenzaron a experimentar todos los efectos que se producían allá arriba dentro de esa cámara.
Déjame decirle que esa cámara existe todavía y se usa. No esa, por supuesto, una más moderna, ¿no es cierto? Yo he entrado 3 veces a cámara hiperbárica y es una experiencia inolvidable por todo lo que se siente ahí adentro, ¿no? Todo lo que tú comienzas a sentir, la falta de oxígeno, se te nubla la conciencia, vas perdiendo capacidades, la vista se te va reduciendo, etcétera, etcétera. Bueno, en un salto, 30 años después, 2 fabricantes de bicicletas, Wilbur y Orville Wright, diseñaron, después de haber estudiado los planeadores de Otto Lilienthal en Alemania, diseñaron un avión. Se fueron a Carolina del Norte, a una playa de Kitty Hawk, y ahí comenzaron a volar su primer modelo, el Flyer 1. Voló 12 segundos. Pero esos 12 segundos significaron para la humanidad un avance extraordinario, porque ahí nació de verdaderamente la aviación de las aeronaves, de verdad. Esta gente se ganaron un lugar en la historia de la aviación como nadie, porque ya en 1905 ya habían perfeccionado ese avión, y créanme que a partir de ahí ese modelo se lo compraron los militares. Y un juguete en la mano de un militar es una cosa extraordinaria. Realmente, dice la historia que ellos se inspiraron en las aves, sobre todo en unos buitres de cabeza roja que había en Ohio, donde ellos tenían su fábrica de bicicletas. Y es hermoso ver las bicicletas de ellos, como ellos usaban, y probaron parte de su aeronave en bicicleta, recorriendo distancia a una gran velocidad, la que permitía la bicicleta, por supuesto, y probaron incluso las alas, parte de la aeronave, en bicicleta. Yo le dije ahorita que la curiosidad, casos curiosos se ven en la aviación. Mire qué caso curioso, un fabricante de bicicleta diseñó un aeroplano. La invención del ser humano hoy es inagotable. No hay limitaciones para lo que un ser humano, para lo que ustedes mañana pueden hacer, que son jóvenes. Créanmelo de verdad. Solamente necesitan un buen maestro. Y creo que aquí hay. Yo no digo yo, aquí en esta universidad. Bueno, estalla la Primera Guerra Mundial y los grandes historiadores, que yo creo que aquí hay historiadores sentados aquí, en la mesa incluso de honor, eso fue lo que impulsó la aviación. ¿Por qué? Porque comienza Alemania, comienza Francia, comienza Inglaterra, y decir, bueno, pues yo necesito las aeronaves para pelear. Lo convirtieron en arma de guerra. Qué triste, ¿no? Que un invento como ese se volvió un arma de guerra primero. Lo capturaron los militares y eso lo usaron para combatir. Un dato curioso, los Estados Unidos usaron sus aviones para atacar a Pancho Villa. Me imagino cuando vieron también un avión volando, lo que fue para ellos, ¿no? Bueno, entonces se crearon múltiples modelos militares, pero ya el sector industrial aeronáutico estaba saliendo. Se dieron cuenta que eso se podía usar ya a nivel civil, y entonces comenzaron a desarrollar de todos los modelos de aviones. Pero ya en esta etapa no tan solo tenemos 3 cosas, sino que se presentan unos factores físicos de riesgo, que son la aceleración. Los que dieron física, recuérdense que la aceleración es velocidad sobre tiempo, y dirección. Se presentaron esos fenómenos producidos por la aceleración que no la había sentido el hombre hasta ese momento. La hipoxia fue mayor porque se elevaban más alto, no tenían oxígeno,
Lo comenzaron a implementar ya cuando se dieron cuenta que los aviadores se les caían desmayados en los aviones, porque a veces atravesaban una altitud donde el oxígeno no era suficiente. Por ejemplo, después de 9, 10.000 pies, no se daban cuenta porque su aeronave tenían el performance para subir un poco más, pero no podían. Su limitación física no le permitía. La hipobaria, comenzaron a sentir los efectos de la hipobaria, los famosos gases atrapados, los vents, en las articulaciones, en los dientes, en la cara, donde quiera, en los intestinos. Comenzaron a sentir la fatiga del vuelo. Se cansaban. El vuelo fatiga. 2 horas de vuelo significan 8 horas casi de trabajo, ¿no? Créanme. Y más en aviones como esos que había que volarlo. No era como ahora que todo. No, esos aviones había que volarlo. De verdad. Había que tripularlo. Se alteró el ritmo circadiano. Ustedes saben que hay un ritmo biológico que te dice lo que es el día y lo que es la noche. Pero si usted está aquí en 1 hora y a las 2 horas siguientes está en otro continente, donde a lo mejor hay oscuridad, usted se le altera el ritmo circadiano. Eso es lo que se le llama modernamente jet lag, pero el jet lag no se ocurría ahí todavía. Porque la palabra te lo dice, jet lag. Vino con el diseño de los jets, porque se cruzaban los usos horarios más rápido que con ese tipo de avión. Pero ahí van a llegar. Todavía están comenzando haciendo. Entonces se me reseca mucho la garganta hablando. Después de 1927, que se dieron cuenta que ya no podían ascender más de 9.000 pies en un avión, entonces se creó la cabina presurizada. La cabina presurizada te mantiene a nivel del mar, o un poquito más, por ejemplo, no, a nivel del mar no, por lo menos 3.000-4.000 pies, y no a 10.000 pies. ¿Cómo se logra eso? Tú cierras tu cabina, y de los motores tú metes un compresor, que ese aire entra del motor calentado y se enfría, y ese se pasa a través, mezclado con oxígeno, se pasa a una cabina cerrada. Pero eso no fue tampoco una panacea. Ocurrieron muchos accidentes con eso, por el peligro de la explosión de la cabina, que es mucho peor que sufrir un efecto de una hipoxia. Una hipoxia nada más se logra descendiendo, pero un efecto de compresión explosiva de una cabina presurizada que explota a 20-30.000 pies, hay mucha o poca probabilidad de sobrevida por el tiempo que tú tienes de útil, de conciencia. Y ocurrió entonces la desorientación espacial, que no era nada más y nada menos que no saber qué había arriba y qué había abajo. Bueno, para esa época también surgieron, porque les dije al principio que la medicina iba de la manita con los aviadores. Necesitamos los médicos, los científicos, los físicos, los químicos, los ingenieros aeronáuticos. Entonces comenzaron a surgir los primeros estándares médicos. Bueno, todo el mundo no puede ser piloto. Vamos a comenzar a poner reglas aquí. El relajo con orden, como decía mi papá. Entonces surgen en Alemania, los alemanes tenían una disciplina. En 1910 los primeros requisitos militares para sus pilotos, porque los primeros requisitos médicos fueron para pilotos militares. No habían pilotos todavía en el área civil. Le siguió Gran Bretaña con la Royal Flying Corps, que era el nacimiento de su fuerza aérea. La usaron en la Primera Guerra. Luego vinieron los americanos más atrás por las regulaciones aeromédicas del War Department. En el 14 ya surge la especialidad de medicina de aviación. La comenzaron los ingleses con un servicio que yo hasta lo anoté porque me lució gracioso. Se llamaba Servicio Médico Especial para el Cuidado de Aviadores. Los ingleses son muy especiales. Le dieron todo un título largo a un departamento médico de aviación. En el 18 los americanos fueron los primeros en crear el laboratorio de investigación aeromédica. Y designan al doctor Lister, que era ya un médico especializado, piloto también de la primero piloto americano, de la Fuerza Aérea Americana. No se llamaba Fuerza Aérea todavía, pertenecía al ejército, porque un dato curioso en la Fuerza Armada es que la Fuerza Aérea comenzó en el ejército, en todos los ejércitos, incluyendo aquí. Era una división del ejército. Luego se separan.
En 1927 el doctor Bauer crea los primeros estándares médicos ya para pilotos civiles. Ese señor es un ícono en la medicina de aviación civil en los Estados Unidos. Él creó el servicio de médicos examinadores y de flight surgeon para lo que era la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos en esa época. Y ahí comenzaron ya a surgir concomitantemente todas las aerolíneas y con sus departamentos médicos, donde calificaban la actitud psicofísica de sus pilotos, tanto para entrar como para mantenerlo en salud a todo ello. O sea, la inquietud de su departamento era ese. Bueno, hay que dar una definición de medicina aeroespacial porque ya estamos como caminando mucho. Y dice, pero bueno, me está hablando del muñeco. Pero me dice, ¿quién es el muñeco? Medicina aeroespacial, si le vamos a dar una definición, va a ser incompleta como todas las definiciones que se dan. Pero vamos a entender, estudia los factores fisiológicos, psicológicos y ambientales. 3 cosas que determinan la respuesta adaptativa del ser humano a las condiciones relacionadas con el vuelo. Su objetivo es la prevención basada en la determinación de la salud como un soporte a la seguridad pública y de la aviación. Qué interesante que la medicina aeroespacial vio al hombre de 3 ángulos. Lo vio del factor físico, el factor mental, psicológico, y también lo vio en su entorno, el ambiente en que él tuvo que adaptarse. Que gracias a nosotros los médicos lograron adaptarse, crear el hábitat para que él pudiera volar. Fue la medicina sobre el rigor de la ingeniería y de todas las especialidades con las que tuvimos que tener del brazo, ¿no? Bueno, llamemos las actividades de la medicina aeroespacial, porque como que funcione suena como algo político. Selección médica del personal aspirante. Esa es una de las cosas más importantes que tiene la medicina de aviación. Nosotros somos calificadores de la actitud psicofísica, de la condición médica en la que tú dices, bueno, esa persona puede volar. Cuando yo veo un piloto frente a mí, estudiante o piloto, lo primero que me pregunta, yo volaría con esa persona. Yo me pondría detrás de él. Y si la duda no me deja decidir, se quedó, digo uno por allí. No, es así. Nosotros somos responsables del mantenimiento de la salud del aviador. No tan solo determinar si esa persona tiene la condición para volar. Hay que tener la certeza de que esa salud se va a mantener a lo largo de su carrera. Los pilotos son la única profesión en la que verdaderamente los médicos están incidiendo desde que comienzan hasta que terminan. Y cuando les digo terminan, para mí es lo más triste decirle a un piloto, tu vida terminó. Tu vida profesional de piloto terminó. Me ha tocado y créanme, no es muy agradable. Porque en la práctica médica tú luchas con un paciente hasta que se muere. Pero cuando tú te dedicas a la medicina de aviación, que es una medicina desde un punto de vista ocupacional, porque es por la profesión que desempeña, por el oficio, ya es diferente. Pero hay muchas cosas que puede hacer después de eso, ¿verdad que sí? Educación en salud. Nosotros hacemos la investigación médica de los accidentes. Muy importante determinar si hubo una condición médica que contribuyó al accidente. El transporte aéreo de pacientes, que ahora está muy en boga aquí en República Dominicana. Antes teníamos aviones que traían de fuera, lo tenemos aquí ya. Hay compañías que se dedican a eso. Ustedes pueden sacar un segurito y en un momento son trasladados de aquí a otro punto. Y la detección y control de riesgo en el medio aeronáutico, eso tiene mucho que ver con la higiene y seguridad de la parte ocupacional. Ahí hay un pequeño error que dice que dentro de las especialidades que nosotros abarcamos o nos servimos de apoyo, dice medicina aeroespacial. No puede ser medicina aeroespacial porque yo soy el médico aeroespacial. Entonces, ¿de qué yo me auxilio? De la medicina propia, la medicina interna, todos los órganos. Una evaluación médica tiene que comprender una evaluación médica completa de todo. Entonces el mejor médico es el médico general. Nos auxiliamos de los otorrinolaringólogos, de los oftalmólogos, de los neurólogos, de los cardiólogos, neumólogos, ortopedistas,
de cualquiera que en realidad pueda aportarnos luz sobre una persona que haya que tomar una decisión, igualmente a la ingeniería aeroespacial. Lo que se diseña, lo que se construye, tiene que ser adecuado para el hombre. Eso es un principio de ergometría de los franceses. No es adaptar el hombre a la máquina, es la máquina al hombre. ¿Es cierto? El derecho aeroespacial, que es una especialidad también dentro de los abogados. Creo que está programada una conferencia de derecho aeroespacial. Perfecto. Entonces los abogados son excelentes para nosotros. Nosotros trabajamos con los abogados. Porque la medicina de aviación, igual que todas las materias de aviación, están reguladas. Están dentro de regulaciones que hay que cumplirlas. Y si usted no la cumple, simplemente está fuera de la física. Si usted no comprende en física, no va a entender la medicina de aviación. La física es la madre de todo lo que nos sucede a nosotros en la atmósfera. O sea, que si alguna vez nos vemos de nuevo las caras en algún curso, sepan que van a estudiar física. Y astrofísica, que es la que tiene que ver con el espacio. La primera profesora que me dio clase de astrofísica en Buenos Aires, en el INMAE, en el Instituto Superior, después que da su conferencia de astrofísica, una mujer egresada de la Universidad de Moscú y en el Instituto de Astrofísica, dice, no cree en Dios, no creía en Dios, no sé si ahora lo hará, pero en esa época dijo que el universo está tan bien estructurado y tan bien ordenado que necesariamente tuvo que ser una mente superior al hombre, te lo creo, y deja la puerta abierta a Dios. Fue una gran lección para mí, que una atea dijera eso. Por lo menos me dio el chance para después predicarle, ¿no? Psicología aeroespacial es una especialidad que comienza parte de la psicología, y déjeme decirle, y esa gente está a nivel de crear una subespecialidad que se llama factores humanos. Excelente. Esos son la gente que van ahora mismo en la vanguardia. Psiquiatría aeroespacial, los psiquiatras tienen un buen trabajo con los pilotos, porque ya incluso he descrito síndromes dentro de la aviación. El de desadaptación al vuelo, el miedo al vuelo, el de los temperamentos que le dije ahorita, me mencioné el de Belerofonte, el de Vicariano, todos esos son compendios que la psiquiatría fue acumulando a los años. Factores humanos, ya se los mencioné, que salió de la psicología, y el aspecto nutricional, que para los pilotos es vital, pero no lo cumplen mucho. Pero en la parte final que vamos a ver, se verá que sí es importante. Las evaluaciones aeromédicas en cualquier país del mundo comprenden evaluaciones médicas con evaluaciones físicas, ¿verdad? Y también con instrumentos médicos. En la práctica, lo que más se usa, por ejemplo, son un electrocardiograma, una espirometría para ver su capacidad pulmonar. Nos valemos de la radiología para ver una placa de tórax, que es común, y eso a nivel global. Si se descubre algún tipo de hallazgo, entonces usted le manda a hacer otro estudio más especializado de todos los equipos médicos que ya la ciencia médica logró gracias a la medicina espacial. Y se lo dejo de tarea un poquito más tarde a ustedes los estudiantes. Entonces en la evaluación médica hay 3 clases. Y esas 3 clases pertenecen al tipo de licencia que los pilotos poseen. Mientras más alto es el piloto, un piloto de línea aérea, TLA o ATP, es una primera clase. Tiene más requisitos, tiene menos tiempo de duración, porque ese es el capitán de la aeronave, dependiendo también del tipo de aeronave. La segunda clase ya se aplica en los Estados Unidos a comerciales. Aquí pues son privados. En Estados Unidos la tercera clase es el privado, y aquí son los controladores del tráfico aéreo. Esos que están en la torre arriba, que son los que dirigen el tráfico aéreo, que tienen una importancia vital. Yo siempre le di mucha importancia a esas personas. No sé ahora cómo será, pero para mí fueron siempre objeto de atención, los controladores.
Solamente para mencionárselo como un título, que existen enfermedades que son descalificantes a lesión. Por ejemplo, enfermedades coronarias, enfermedades pulmonares restrictivas, severas, por ejemplo, y cualquier enfermedad, para no entrar en un detalle, porque hay como 16 o 18 que están escritas de verdad. La insulino dependiente, la diabetes, etcétera, etcétera. Pero esas están descritas, pero, ¿qué es lo que quiero anotar aquí? Cualquier enfermedad, cualquiera, que produzca invalidez en un ser humano, lo descalifica para ser aviador. Muchas veces, la enfermedad no es la que invalida, sino el medicamento que tú estés usando en ese momento. De manera que una y otra muchas veces no van del brazo. A veces se descalifica por el medicamento y no por el glucosa. Ya le mencioné factores humanos, pero rápidamente, la idea de los factores humanos es precisamente llevar a que el hombre, se adapte el ambiente a él, logre un mejor desenvolvimiento en la relación. ¿Con quién? Con el instrumento que tiene, con la tripulación que está con él, con su medio. Eso es lo que el factor humano ahora mismo está tratando. Es una materia que está en avance ahora mismo, está progresando por el simple hecho de que el ser humano, y métanselo de ahora en la cabeza, es el causante de casi el 80% de los accidentes. Las máquinas actuales, las que se están construyendo y de hace muchos años, no fueron preparadas para, la palabra no que no fueron preparadas, pero se idearon y se diseñaron para que no ocurriera un fallo. Entonces la gran parte, la causa más importante de los accidentes es el factor humano. Y por eso se comenzó a estudiar el hombre propiamente. ¿Dónde está el fallo? En la actitud de esa persona, en su conducta, en lo que le puede estar pasando por su mente en el momento que está piloteando una aeronave. Pero ¿qué tenemos en un ambiente aeronáutico? Tenemos de todo, como en farmacia, en algunos. Tenemos hipotermia. Todo eso son riesgos de un medio laboral, de un medio hostil, hipoxia, radiaciones cósmicas, que a mayor altura tenemos otro tipo incluso de radiaciones, que son galácticas, las magnéticas, las geomagnéticas. Tenemos gravedad, aquí hay gravedad. Nosotros estamos aquí sujetos a la Tierra por la gravedad, pero a medida que usted asciende a una altura ya de más de 180,000 metros, usted va a tener ingravidez. No hay gravedad, gravedad cero. Y eso tiene efectos sobre el ser humano, grandemente. Existe el peligro de compresión. Cuando estalla una cabina que está presurizada, el efecto de esa decompresión, de ese cambio que había de diferencia de presión entre adentro de la aeronave y afuera, y se ocurre explosivamente, provoca en el cuerpo un estallido. Y con la mejor de la suerte, simplemente se llena de nitrógeno, de burbujas de nitrógeno en su cuerpo y ocurre también la hipoxia. Las vibraciones, que tiene efecto más en algunas aeronaves específicas, sobre todo el helicóptero, por ejemplo, pero hay vibración también, el efecto de la aceleración, lo que le dije, al ser más veloces y cambiar más rápido de dirección, se produce lo que se llama la fuerza G. La fuerza G son los efectos de la fuerza de gravedad sobre la persona que está piloteando una aeronave o un pasajero también. Existe el peligro de hipobaria. La desorientación es muy fácil. La desorientación espacial es quizá uno de los fenómenos más comunes que ocurre en un piloto. Porque en el aire no hay un punto de referencia muchas veces. Usted va manejando una carretera y sabe que ahí hay un palo, que ahí hay una casa, pero en el aire no hay nada. Y muchas veces usted confunde el techo, lo confunde con el piso y viceversa. Y ahí se dan casos incluso de pilotos que han volado invertido y no se daban cuenta que estaban volando invertido.
Y es cuando le llaman la atención, lo ve en un radar, ¿no? El ritmo circadiano, como le dije, la pérdida del tiempo, del ritmo diurno y nocturno, y ruido y silencio. Aquí hay ruido, pero en el espacio no hay ruido. Es un gran silencio lo que hay. Esos son con lo que usted tiene que enfrentarse. Bueno, el hombre no se conformó con quedarse en la troposfera, que es la capa de la atmósfera donde ocurren todos los vuelos. 50.000, 60.000 pies hacia abajo, más o menos el tope que la aeronave, el doctor Bunigal, el Concorde, volaba por encima de 50.000 pies y era de pasajeros. Pero no se conforma con eso, entonces el hombre comienza a experimentar. ¿Con qué? Con globos. Fíjense qué curioso. Ya por los años 50 comienza el estudio, en el año 30, menos 30 y pico, comienza el hombre a experimentar, a subir por encima de lo que todavía la performance de sus aviones le permitía subir. Y en 1931, Auguste Piccard subió a la estratosfera a 51.795 pies en la primera cápsula de espacio. Miren la fecha. Sube en una cápsula cerrada, presurizada. Entonces ahí, igual que con las otras, surge la medicina aeroespacial. Tiene que acompañar al hombre, porque si el cielo nuestro es hostil, el espacio es mucho más hostil todavía. Y había que hacer muchos estudios, y se hicieron muchísimos estudios con animales, incluso. Porque no le mencioné que los primeros tripulantes de un globo fueron 3 animales. Una ovejita, un gallo y un pato. Fueron los primeros tripulantes seres vivos. Pero aquí va a suceder lo mismo también. Aquí va a suceder lo mismo. En 1949 se crea el Departamento de Medicina Espacial de la Escuela de Medicina y Aviación de la Fuerza Aérea Americana. Ahí el doctor Hubertus Strugol se le mencionó como el padre de la medicina espacial, porque realmente los primeros experimentos que se hicieron a nivel espacial con astronautas, todavía no se llamaban astronautas, tanto así, pero en el 58 se crea la NASA, inicia su programa espacial, pero ya se le habían adelantado los rusos. Colocaron una cápsula en el espacio con una perra, una Siberian Husky llamada Laika, un tripulante animal. Así fue como se dieron cuenta. Pero lo triste de esto es que ella no regresó viva, porque la idea de los rusos era colocarlo y ver qué pasaba, porque lo que hicieron fue poner en órbita una cápsula. No había un control absoluto de traerlo, nada de eso. Duró 6 meses gravitando en la órbita hasta que cayó. Esa perra se recuperó, la tienen en un museo del espacio en Moscú. En el 61 vuelven otra vez los rusos, pero esta vez ya con una nave. Yuri Gagarin hace el primer vuelo orbital. En el 62 John Glenn, en el Friendship 7, hizo el vuelo tripulado, el primer vuelo tripulado, con un equipo ya, hace un vuelo orbital. Y en el 69, como ya todos recuerdan, bueno, no todos, el hombre puso el pie en la luna con el proyecto Apolo. Y una vez preguntó a una persona, ¿por qué el Apolo 11? Bueno, hubo 10 Apolo antes que él. No eran exactamente así, pero hubo fallos, hubo errores, hubo muchas muertes. La aviación ha traído consecuencias fatales, porque ha muerto mucha gente en eso, ¿no?
Aquí los problemas fisiológicos que se presentan son la falta de gravedad, la ingravidez, las cabinas selladas porque no pueden ser presurizadas, no pueden sacar nada del medio hacia adentro. Las cabinas presurizadas toman aire de afuera, esta no, tiene que ser sellado, crear su propia presurización adentro. Tienen un sistema que la ingeniería diseña para crear su presurización a través de motores internos. Los trajes espaciales, sin ellos no hubieran podido tampoco. Son trajes antigravedad, anti-G, que provocan cada determinado tiempo una presión sobre las piernas para que esa sangre no se estanque. Los efectos psicológicos del espacio. Bueno, los astronautas flotan, sienten que la cabeza le pesa, como si estuvieran colgados desde los pies. No es lo mismo, como les dije, sentir la gravedad que ustedes están de pie, como no sentirla. Y no saber si está de pie o está de cabeza, boca abajo, de cabeza, boca abajo no, de cabeza. No es igual. El entrenamiento de estas personas y las evaluaciones médicas duran meses, no dura días. Estas personas que ya se destinan por su condición para ser tripulantes de naves espaciales necesitan una evaluación especial, un seguimiento, una cuarentena tiempo antes del despegue, y incluso cuando regresan también darle un seguimiento por el síndrome de desadaptación que se produce. De manera que esto no fue creado de la noche a la mañana. Por muchos años, muchas décadas de estudio que permitieron que el hombre pudiera salir al espacio exterior. Entre los efectos fisiológicos del espacio, tenemos que a nivel intestinal, gastrointestinal, se producen náuseas, vómitos en proyectil, dolor a nivel de todo el sistema digestivo, se paralizan los intestinos, no hay gravedad, te pierde el reflejo de defecar. Y cuando yo hice la parte de medicina espacial, fue que aprendí para qué servía la maletica del astronauta. Nadie sabe. Ese es el inodoro del astronauta. Para que pueda salir el fluido del cuerpo, tú tienes que tener conectados dos tubos, uno delante y otro detrás. Porque si no, no sale. Entonces, porque no hay gravedad, tiene que succionarlo. Y la maletica, que no se podía dejar en ningún lado debajo de una matica por allá, había que traerla también, porque en el espacio no se deja nada, no hay nada. Y ahora que veo un abogado aquí de frente, ustedes saben que usted tiene un pedazo en la luna es patrimonio de la humanidad, usted tiene su tierra, ya vaya a reclamarla, por una declaración universal que hubo. Bueno, se pierde el reflejo de la sed también. El gran volumen de fluidos que camina por encima del diafragma, que se acumula por la gravedad arriba, provoca que los riñones se disparen, comiencen a producir orina. Entonces, por esa poliuria grande, el hombre se deshidrata, pierde electrolitos, pierde plasma sanguíneo también. Y al perder plasma sanguíneo también pierde el glóbulo rojo. Por eso se ve en los pilotos una disminución de la cantidad de glóbulo rojo. Y en la serie blanca, un dato curioso es que, o importante es, que aparte de que se disminuyen los glóbulos blancos, específicamente el linfocito T, los
estudiantes de medicina y los médicos saben que los frutos son para defensa del organismo. Entonces es algo de preocupación para los médicos de aviación, de medicina espacial, el hecho de que una persona pierda una cantidad importante de linfocitos T porque no va a tener mucha defensa contra las enfermedades. Y las enfermedades en el espacio son terribles porque las bacterias son más virulentas, tienen un poder mayor en gravedad cero. Lo interesante es lo que se está desarrollando ahora, que incluso es la industria farmacéutica en el espacio. Impresionante que en gravedad cero se puedan lograr todas estas cosas, ¿no? Bueno, a nivel del aparato circulatorio ocurre un aumento de la presión arterial. Hay mayor gasto cardíaco y por ende hay una hipertrofia, un crecimiento del corazón. Eso se revierte tan pronto regresan y pasan un tiempo. Eso es algo como que es el organismo que fisiológicamente se adapta a ese medio. Ocurre a nivel de musculatura una reducción de la masa muscular. Y también hay una descalcificación a nivel de los huesos, una desmineralización, y los huesos se tornan un poco como porosos. Y curiosamente, los astronautas crecen unos centímetros, pero es simplemente porque los discos intervertebrales dorsales se expanden. Y cuando ellos llegan, dicen, oh, pero está como más grande. Era curioso ver los astronautas cuando llegaban. Por ejemplo, no los de la Luna, pero por ejemplo la estación Mir, que duraban meses y hasta un año allá arriba en el espacio, y llegaban con su traje y se veían robustos, pero cuando le quitaban el traje parecían un arlequín, porque tenían la masa muscular muy reducida, sobre todo glúteos, piernas y espalda. Entonces parecían como, pero no se preocupen, que los familiares no lo ven, no pueden ver, tienen que durar un tiempo antes de que ellos lo vean y lo pongan con aire de familia. Bueno, a nivel neurosensorial se van perdiendo muchas facultades, sobre todo a nivel táctil. Se pierde la capacidad de agarrar los objetos pequeños, y no por los guantes, no pueden hacerlo. Se crea la confusión muchas veces, la confusión mental. Se supone que por el edema cerebral que ocurre primero, lógicamente en los primeros tiempos. Y hay una desorientación temporoespacial, es decir, ellos saben cuándo tienen que irse a acostar. Hay que decirle mediante una señal. Porque si no, el espacio es una eterna noche. No hay claridad. No hay CD. La única luz que tú tienes adentro. Entonces, tú no vas a ver cuándo es de día y cuándo es de noche. Probablemente tus horas van a pasar y tú no te vas a dar cuenta. Alguien me dijo, no, pero en el espacio no hay hora. Y es verdad. El tiempo lo creó el hombre. El reloj lo creó el hombre. Y antes del reloj, ¿qué es lo que había? La noche y el día. Entonces, precisamente en el espacio sucede prácticamente lo mismo. No hay un tiempo, sino que ellos se rigen por señales. Hay un gran silencio. Yo le hablé ahorita de que había un silencio. Y fíjense que ahora, recordando a la profesora mía de astrofísica, los ruidos del sol, no hay aparato creado por el hombre que pueda detectar la intensidad que tiene. No hay. Sin embargo, aquí debieron estar todos muertos por el ruido que ocurre en el sol de la explosión. Pero la providencia dispuso que haya un vacío entre la tierra y el sol. Y en el vacío no se transmite el sonido. Mire qué bien creado está el universo. Qué interesante, ¿no?
Imagínense una persona que se va al espacio con un desarraigo, fuera de su casa, fuera de su planeta, fuera de sus seres queridos, comienza a sentir los efectos de eso, de una gran soledad. Aún teniendo a alguien al lado, es una soledad de dos en compañía. Usted comienza a sentirse solo, muchas veces aburrido. O sea, hay una fluctuación del estado de ánimo de esos astronautas. Realmente está descrito ya el efecto que produce el espacio sobre las personas. Incluso muchos de los que fueron al espacio no quedaron muy bien. No quedaron muy bien, quedaron como si fuera un síndrome de posguerra, porque quedan todos con una pequeña marca. Saber que Dios puede estar por ahí, pero tú no lo ves, y que piensa mucho en religión, saber lo lejos que se está de tu dar, eso provoca en el ser humano un cambio de esa conducta. Incluso hay una fatiga, pero no es la fatiga física, porque ya le dije que estas personas están confinados, que también es un efecto tremendo, porque lo que se ve en campos de concentración, que lo meten en un hoyo, en un tanque, y lo sacan después, bueno, todos que quedan con un trastorno psicológico, psiquiátrico. Evidentemente que eso influye también en que la medicina tiene que lograr que esa persona se mantenga ocupado. Tiene que estar haciendo algo constantemente y tiene que recibir una dosis de ruido. Porque cuando usted está en silencio y comienza a escucharse su corazón, su respiración, sus intestinos y hasta el pensamiento se lo oye, hay problemas. Existe una cosa que se llama campana de silencio que se coloca aquí en la tierra. Digo, en la tierra. Un equipo donde te meten ahí adentro donde no se oye nada. Créame, el que más duró 1 hora. Es terrible, eso no es el silencio. Ay, yo me quiero retirar en el silencio de la noche. El silencio. Hay ruido ahí. Pues oye un ave, oye un sonido del viento, oye un mar, oye una gente hablando, una vecina chismeando, oye de todo. Pero allá arriba no se oye nada. Y sí se oye. Por eso ocurren muchos trastornos a nivel psicológico. Hay incluso porque el astronauta también, por efecto de la tanta oscuridad, comienza a ver flashes luminosos, comienza a percibir imágenes, que por eso han tejido leyendas de que vieron seres por allá arriba. Esos son todos los efectos de eso. Aunque yo no soy un escéptico tampoco, Yo he sido un estudioso del aspecto lunar y eso me envolvió, que tuve que soltarlo después con el tiempo. Que se envuelve ahí. Es terrible. Y sobre todo le di seguimiento a Armstrong, que fue el que puso el primer pie en la luna, donde en la grabación él dice algo que todavía no se ha podido descifrar. Bien, créanme, el aporte de la medicina espacial, a la medicina y a todo lo que es los aparatos modernos ha sido increíble. Con los astronautas se inventó la telemetría, que era simplemente, ¿quién sabe qué es la telemetría? Prepárense, que eso es lo que viene para acá. Telemedicina sí, ¿verdad? Muy bien. Telemedicina es tú escuchar a una persona que te da una consulta, una conferencia a través de un consultor. Hay un experto en eso. Pero la telemetría es monitorear desde distancia lo que te está pasando a ti mediante aparatos. Lo dije muy simple. Pero eso fue invención de los ingenieros de la NASA, con los médicos. Los marcapasos cardíacos, subcutáneos, que se hacían inmediatamente detectaban una arritmia en el astronauta, comenzaban a funcionar. El traje anti-G, que es el que evita que la fuerza de gravedad te detenga la circulación o te la envíe muy rápido a la cabeza, o lo contrario, te la desvíe para los pies.
los desfibriladores son un cambio también automático. La telerobótica quirúrgica se inventó para la NASA. Hay robots operando ya, que operan. Claro. El Holter comenzó con la NASA. Y la industria farmacéutica espacial, donde se están fabricando vacunas y medicamentos, antibióticos, en el espacio, en gravedad cero. Impresionante, ¿no? ¿Cuál es el futuro de la medicina aeroespacial? Bueno, acompañar al espacio, la gente que quiera hacer turismo espacial, que ya dentro de 3 años vamos a tener turismo espacial, no a Marte, ojo, alrededor de la Tierra, en órbita, te va a tener eso en 3 años. Y en el 30 se tiene planeado ya colonizar a Marte. Una colonia. Tener seres vivos. Hay gente anotándose ya para ir. ¿Ustedes pueden creer eso? No se cansan de la Tierra para Marte. Wow. Yo quiero llegar hasta aquí, porque simplemente creo que quería dejarle una inquietud. La inquietud del que tiene en su corazón 2 alas. Los que hemos dedicado la profesión, la juventud, a la aviación, en el aspecto médico, que he visto muchas grandes personas entrar, los vi jóvenes y ya los veo de edad, y yo mismo en un espejo vi mucha gente partir. Lamentablemente he visto muchos compañeros, amigos, también pilotos que fallecieron por su mismo ejercicio, pero he tenido una gran satisfacción de haber contribuido a la seguridad de la aviación, a la seguridad operacional de la aviación, porque hay 3 pilares en la aviación: operaciones, mantenimiento, que tiene que ver con las aeronaves propiamente, y la medicina aeroespacial. Esos 3 elementos, si se combinan bien en cualquier país del mundo, se logra una aviación más segura, más eficiente, más protegida, y le produce un gran estímulo para los que, como yo y otros que son también pioneros de la aviación dominicana, pues se sientan orgullosos de la aviación que tienen. Muchas gracias y buenas noches.